En el fútbol uruguayo hay cosas que no se perdonan, y una de ellas es cruzarse de vereda, pasar de Nacional a Peñarol o de Peñarol a Nacional. No es un simple pase, es traición para algunos, profesionalismo para otros y polémica asegurada para todos. Hoy vamos a repasar década por década, desde los años 80 hasta la actualidad, los jugadores que se animaron a vestir las dos camisetas más pesadas del país. Algunos dejaron alguna huella, otros pasaron sin pena ni gloria, pero todos quedaron marcados para siempre. Años 80, cuando cruzarse de vereda era un pecado, en un contexto de un fútbol mucho más pasional, planteles más cortos, el pase directo entre clásicos era rarísimo. En los años 80 cruzarse de vereda era casi un sacrilegio. El jugador quedaba marcado de por vida y muchas veces el pase no se entendía de lo futbolístico. Acá les voy a estar dejando algunos de esos pases más criticados y más sonados en aquellos años. Antonio Alzamendi. El caso de Alzamendi es especial, aunque muchos lo recuerdan únicamente como ídolo de Peñarol, pero antes de eso jugó en Nacional. Jugó aproximadamente un año, desde julio del 82 hasta julio del 83. Su paso fue breve por Nacional, casi para el olvido, pero después la historia dio un giro completo. En Peñarol se convirtió en figura y se consagró campeón y referente. Un ejemplo claro de cómo el tiempo puede borrar un pasado y reforzar su identidad. Luego de esto, Antonio Alzamendi declaró ser hincha del tradicional River. Uno de los cruces más polémicos de la década se refiere a Venancio Ramos. Jugó en Peñarol en el periodo de 1977 a 1984, donde obtuvo con el equipo aurinegro la Copa Libertadores de 1982 y la Copa Intercontinental de ese mismo año. Luego, sobre el final de la década, pasó a Nacional. En una etapa donde esos movimientos se miraban con lupa, su nombre quedó inevitablemente asociado a la polémica. No fue un pase más, fue uno de esos pases que dividen opiniones hasta el día de hoy. Ahora hablaremos de Santiago Stolaza, un ídolo y leyenda de Nacional, pero que tuvo un breve y particular paso por Peñarol, en un contexto no oficial antes de firmar con el Decano. Su trayectoria, por así decirlo, en Peñarol fue a fines de 1985. Tras su salida de Bellavista, Stolaza participó en un torneo de verano con la camiseta aurinegra, la Copa Bayer, en la que incluso jugó un amistoso contra Nacional. No llegó a debutar oficialmente en partidos por puntos con Peñarol. Su participación se limitó a este tipo de competiciones amistosas de pretemporada. Su trayectoria nacional es bien marcada. Llegó al Decano en 1986, proveniente de Bellavista, y se convirtió en una figura y leyenda del club. Ganó la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, anotando 2 goles en la final contra el PSV, la Copa Interamericana en 1988 y la Recopa Sudamericana en 1989, entre otros títulos. Jugó 222 partidos con el club. Néstor Montelongo pasó de Peñarol a Nacional en los primeros años de la década. En aquel contexto, estos pases no se anunciaban con bombos y platillos como ahora, se daban casi en silencio, pero el ruido venía después en la tribuna. Montelongo con Peñarol ganó la Copa Libertadores de 1982 y la Copa Intercontinental del mismo año. Se unió al Decano en 1985. Luego tenemos el caso de Ernesto Pinocho Vargas, que es uno de los pocos futbolistas que se dio el lujo de ser ídolo en los dos equipos. Tanto en Nacional como en Peñarol ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. En Peñarol estuvo desde 1979 a 1985, donde ganaría la Copa Libertadores y la Intercontinental del año 1982. Pasó a Nacional en el año 1987, tras un breve paso por Quilmes de Argentina. En Nacional fue su etapa más gloriosa, fue figura clave en la obtención de la Copa Libertadores. Anotó un gol en la final de vuelta contra Newell's Old Boys de Rosario, y también ganó la Copa Intercontinental de 1988. Regresó a Nacional en la temporada 1990-1991 después de jugar en el Real Oviedo de España y la Liga Universitaria de Quito de Ecuador. Vargas manifestó que, a pesar de haber estado 13 años en Peñarol, incluyendo los juveniles, se identifica más con Nacional porque el club lo volvió a la vida, después de que Peñarol lo dejara libre. Rodolfo el Mono Abalde protagonizó uno de los pases directos más comentados de la época. Pase de Peñarol a Nacional. Se marchó de Peñarol directamente a Nacional en 1982. Según relatos de la época, su salida del club aurinegro se debió a diferencias económicas con el entonces presidente Washington Cataldi y el contador Damián.
Defendió la camiseta aurinegra aproximadamente entre los años 1979 y 1981. En este periodo fue parte del equipo que ganó el campeonato uruguayo del año 1979. En Nacional jugó entre los años 1982 y 1984. Su debut con el equipo tricolor fue precisamente en un clásico frente a Peñarol, el 7 de abril de 1982, por la Copa Oro. Casos como estos muestran lo particular que era cruzarse de vereda en aquellos años. Eran pocos, muy puntuales y casi siempre marcados por contextos específicos, no por una costumbre instalada. En los años 80 pasar de Nacional a Peñarol o al revés no era una estrategia de mercado, era una excepción que quedaba grabada en la memoria del hincha. Pero esa lógica estaba a punto de cambiar, porque en la década siguiente los pases entre vereda empezaron a multiplicarse, los nombres fueron cada vez más pesados y las polémicas mucho más grandes. En el próximo video vamos a meternos de lleno en los años 90, la década donde cruzarse de camiseta dejó de ser una rareza, pasó a convertirse en noticia constante. Suscríbete, dale like, apoyá el canal y como siempre les digo, vamos arriba Nacional.